Sí, pero ahora estoy... Bueno, en el día de la fecha tenemos al amigo Joaquín Faecondo, que es un joven de 19 años de la localidad de Viedma. Joaquín tiene la especialidad de ser un agente de bolsa, un hombre que invierte en los mercados financieros. Y bueno, nos llamó mucho la atención su juventud, tiene apenas 19 años, y la idea es que nos comente, que nos vaya describiendo un poco cómo fue esa experiencia que lo llevó a ingresar a este mundo tan especial, tan complejo. Así que Joaquín, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Genial. Hola, ¿cómo estás, Julio? Bueno, un gusto y muchas gracias por la entrevista. Me gustaría presentarme también, hacer otra presentación más. Yo estudio Mercado de Capitales en la Universidad de El Salvador. Eh, bueno, estoy metido en el mundo de la bolsa, de las inversiones y bueno, eh, yo arranqué gracias a mi hermano, Lautaro, que aprovecho para mandarle un saludo. Y arrancamos de una manera en la que no estoy muy orgulloso de decirlo, pero arrancamos con lo que sería las inversiones en el esquema Ponzi, en el esquema piramidal, el cual es una de las mayores estafas a nivel mundial, eh, con respecto a lo que serían las inversiones. Y la verdad, eh, es una pérdida de plata, parece dinero fácil, pero realmente no lo es. Pero empecé a meterme en el mundo de las inversiones por ese lado. Luego de un tiempo, yo era muy chico, luego de un tiempo me empecé a dar cuenta que realmente no servía, que era una pérdida de dinero total. eh, y me empecé a meter a hacer trading a corto plazo, es decir, invertir a corto plazo y sacar rentabilidades durante un día, es decir, una rueda de, en el mercado de capitales. Empecé generalmente en lo que sería Forex, en el mercado Forex, es en el mercado de las divisas, el intercambio de divisas extranjeras. Luego, con mi hermana también nos empezamos a meter en lo que serían también las criptomonedas, que hoy en día están muy de moda y es realmente un boom. eh, Sobre todo el Bitcoin, que ayer llegó y pasó los $50.000, realmente increíble. Y luego empezamos a meternos con las inversiones en un mercado mucho más tradicional, que son las acciones, la inversión en bolsa. Como yo estaba muy interesado en lo que sería las inversiones en el mercado de capitales, decidí estudiar la Universidad de El Salvador, la USAL, en Capital Federal. Decidí estudiar mercado de capitales. Ahí me empecé a meter muchísimo más en lo que serían los brokers, ¿no? las ALICs, los agentes de liquidación y compensación, y me empecé a meter mucho más en lo que serían acciones, bonos, a estudiarlo mucho más a profundidad. Fui dejando un poco el trading, es decir, las inversiones a corto plazo, para meterme mucho más en lo que serían inversiones mucho más a largo plazo. Eh, Creo que estoy mucho más metido hoy en día en lo que sería un mercado mucho más tradicional, que es el de las acciones. También tengo un profesor de finanzas que me ha inspirado mucho a, a meterme en el mundo de las acciones y de los bonos. Me gustaría igual también aclarar qué es el mercado de capitales. Muy bien. Quizás a mucha gente no le suene este concepto. El mercado de capitales es básicamente el, el punto de encuentro entre agentes económicos que buscan financiación para poder concretar
sus proyectos, para poder invertir en sus proyectos o invertir en cualquier tipo de índole empresarial y hacer crecer su empresa o su emprendimiento. Y luego se encuentran los otros agentes económicos que financian a aquellos agentes económicos que buscan financiación, es decir, agentes económicos que tienen un dinero y que ese dinero lo quieren poner a invertir para sacarle una determinada rentabilidad. Y así también ayuda al otro a que pueda capitalizarse y poder invertir en su empresa y poder darle un mayor valor y poder crecer como empresa. Eh, Como empresa se utilizan ya sean acciones, bonos, cualquier instrumento del mercado de capitales, incluso los futuros. Los futuros, las acciones, hay muchos instrumentos dentro del mercado de capitales que se utilizan justamente para lograr financiación y rentabilidad para aquellos que invierten en cartera. Así que esa, bueno, es una breve definición mía de lo que es el mercado de capitales, y sabemos que alrededor del mundo se mueven capitales constantemente de acá para allá, por eso creo que es interesante y bueno conocerlo. Bien. Joaquín, mencionaste algo que me parece de suma y de vital importancia, que es haber pasado por ese proceso que es lo que son los esquemas Ponzi, las estafas piramidales. Nosotros nos seguimos y bueno, vos sabés que yo he escrito mucho del tema y es algo que me preocupa. Precisamente la semana próxima, en estos días, empieza un juicio en nuestro país contra un estafador del esquema Ponzi. Bueno, habiendo transitado esa experiencia, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sugerencias tenés para las nuevas generaciones que ingresan en este mundo, que generalmente dan el primer paso con estos esquemas? Y bueno, ¿qué se debería hacer para evitar esto, ya que en nuestro país no existe lo que se conoce como educación financiera? Vos mencionaba algunos aspectos, unos instrumentos, prácticamente nadie los conoce, a menos que haga una idoneidad de mercado de capital o de finanzas. ¿Cuáles son las sugerencias que vos aconsejás a los jóvenes o no tan jóvenes que quieren iniciar en este mundo de la bolsa o de las criptomonedas? Bueno, y generalmente las personas que han ingresado al mundo de las inversiones, en algún momento yo creo que se han tentado en meterse a un grupo de sistema piramidal, de sistema Ponzi. Yo creo que a todos nos han ofrecido algo así. No lo recomiendo para nada, no es dinero fácil, parece que es dinero fácil, pero no lo es una pérdida de plata. Yo también he perdido plata con eso. Y uno realmente con el tiempo se da cuenta qué es lo que vale la pena y qué no, qué es lo rentable y qué no. Yo recomendaría que primero y principal se conozcan los activos o la cosa en la que se quiere invertir, que se conozca bien y se estudie bien, y que no traten a la bolsa o al mercado de capitales como ir al casino, por ejemplo, como un juego de azar. Mucha gente, quizás los principiantes, eh, han iniciado invirtiendo una fichita en alguna acción que se ha quizás volado, y al principio puede parecer una fiesta, ganando todos, estoy ganando mucha plata. Yo creo que eso es fácil, pero como no estoy perdiendo, no estoy aprendiendo. Entonces, y como estoy ganando todo el tiempo con toda esa suba, con esa fichita que invertí en un juego de azar, en una acción, eh, realmente no estoy aprendiendo nada y voy a creer que me la sé toda y que voy a ser millonario y que voy a hacer mucha plata con esto. Luego, cuando el mercado da
unos retrocesos, o cuando el precio empieza a comprimir y se empieza a desvalorizar esa acción en la que yo invertí y estoy ganando, empiezo a perder plata, me empiezo a asustar y vendo abajo y empiezo a perder y me va a ir mal en ese aspecto. Y ahí uno cuando empieza a perder también empieza a aprender. Por eso yo lo primero que recomiendo en este tipo de cosas es la prudencia ante todo. ¿Por qué? Porque es plata nuestra que estamos manejando, y hay que ser prudente con lo que es la bolsa, ¿no? Es el, las inversiones a nivel general. Y hay que saber estudiar los activos. Creo que no es una muy buena idea comprar cuando el precio está tan alto, cuando se está volando, porque en cualquier momento puede comprimir, y tampoco es bueno vender cuando el precio se desploma. Creo que es un poco también de sentido de lógica que deberían tener todos los inversores. Y, y bueno, yo lo primero que recomiendo es la formación, pero también la prudencia, porque en el mercado juega mucho la cabeza, juega mucho la psicología del inversor. Es una de las principales cosas. Y también hay que tener en cuenta que los inversores, no, nadie, absolutamente nadie, eh, sabe ni conoce lo que va a pasar después, nadie sabe el futuro. Por lo tanto, tampoco nos tenemos que dejar llevar por eso. Hoy, por ejemplo, no sé si estuviste al tanto, pero Superville se voló. En el ADR hoy se voló un 60% aproximadamente. El ADR son, para aclarar, acciones argentinas que cotizan en el extranjero, en Wall Street. Bueno, Superville hoy, los usuarios de Reddit la vieron, le gustó el precio, estaba realmente bastante bajo, cerca de $2, no recuerdo bien. Y los usuarios de Reddit vieron eso y empezaron a comprar en masa. Entonces el precio, claro, el precio hoy se voló un 60%. Entonces, quizás a muchos les pasó que se pusieron mal porque no compraron más Superville o directamente no compraron Superville, o capaz que porque un día antes vendiste Superville y no te pudiste llevar esa torta, ¿no? de guita con ese 60% en dólares, que es demasiada plata eh, para hacer en dólares, es demasiada rentabilidad. Así que hay que tener en cuenta que nadie conoce el futuro, a no ser que seas Dios, eh, y hay que tener sobre todo un sentido de prudencia a la hora de invertir y conocer el activo en el que uno invierte. Bien. Sí, fue Eh, muy parecido a lo que pasó con GameStop, bueno, lo que ha sido la semana pasada, así que... lo que pasó con GameStop. Sí, sí. Una pregunta, así para finalizar, Joaquín. Vos mencionabas estos dos casos que parecen de película. Uno mira muchas películas en el cine con el mundo de las finanzas. Yo siempre digo que con alguna hay que tener determinada precaución. Sugiero La Gran Apuesta, que para mí es la principal película que refleja la vida de un agente de bolsa, una vida estresante, donde muestra que no es una timba, que es una actividad profesional, seria, donde se implica estudio, educación. Bueno, te quería consultar para los que quieren iniciar en este mundo, más allá de que es sugerible siempre una idoneidad en finanzas, si tenés alguna página o alguna serie, alguna película que sugiera, como también alguna de tus contactos, a fin de que, bueno, de alguna manera se familiaricen con todo este mundo de la bolsa en serio, sin tanta ficción, y bueno, para que de alguna manera la gente nueva que quiere ingresar en esto lo vea como lo que es, una actividad profesional y no una timba como está peyorativamente catalogado. Totalmente. Sí, casos así como el de GameStop o el de Superville hoy, no,
no responde a una lógica financiera, por lo tanto, eso sí es un azar, es un juego de azar que nadie lo sabe. Bueno, eh, una película recomendable es The Big Short, la que decías vos, la gran apuesta, creo que es así en inglés. Em, pero también me gustaría recomendar, si bien yo no tengo una página, la estoy armando un Instagram en el que voy a empezar a subir cosas relacionadas a la bolsa, no solo a las acciones, sino también a bonos, para no sufrir una megadeva en caso de que la haya en Argentina, una mega devaluación en caso de que la haya en Argentina, ni una hiper. Eh, o, o, también cubrirse ante ese tipo de crisis me parece fundamental y bueno, quiero empezar a recomendar determinados instrumentos del mercado de capitales. Así que estoy armando una página y cuando la tenga te la voy a pasar. Después, algo que me gustaría recomendar, que es en donde yo me formé, es un grupo de profesores que se llama Clave Bursátil, es un canal de YouTube que tiene varios cursos sobre bonos, sobre acciones, sobre criptomonedas, está realmente muy bueno, yo lo recomendaría. Y realmente sería genial que el argentino promedio también se empiece a meter en el mundo de la bolsa, porque es algo fundamental incluso para una economía, para un país, que la mayoría de las personas estén dentro del mundo de las inversiones, pero que sepan manejarlo con prudencia, ¿no? Eh, el argentino en general no invierte en bolsa, pero hay en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, más del 90% de las familias tienen sus inversiones en bolsa porque tienen un sistema de capitalización, es un sistema de retiro en el que, un sistema de jubilación, de capitalización privada, en el que se llama creo que 401k, si lo conoces, en el que el trabajador de Estados Unidos promedio tiene parte de su dinero dentro de una cartera en la que tiene determinados activos como bonos, acciones. Entonces, también por eso allá la bolsa pega bastante fuerte en la gente y cualquier tipo de movimiento en la bolsa que haya en Estados Unidos es bastante sensible para la sociedad en general. Bueno, en Argentina, cuando hay movimientos fuertes, nos afecta solamente a los bolseros, que tenemos nuestra plata ahí. Pero bueno, en Estados Unidos es diferente y más del 90% de su población prácticamente de manera involuntaria o voluntaria o de manera directa o indirecta invierte en la bolsa y eso genera también una capitalización muy buena para las empresas. Por lo tanto, cuando hay una capitalización muy buena para las empresas tienen mayor poder para poder invertir en sus propias empresas y así poder crecer y así poder darle trabajo a la gente, ¿no? De una Bien, manera a grandes rasgos muy resumida. sí. Bueno, sí, tiene una cultura financiera muy distinta, eso habla de, bueno, cómo impactan a veces las crisis, sobre todo la del 2008-2009, hablamos de Big Joe, que es una película que va a describir cómo fue ese colapso. Bueno, Joaquín, te Allá agradecemos. la gente es bastante igual cuando hay ese tipo de caídas, Sí, pero también es un sistema bastante preparado y está bueno. bueno, te queremos agradecer el tiempo, Joaquín, ha sido muy claro. Así que, bueno, esta entrevista va a ser subida al semanario regional, donde vas a salir y vamos a hacer una descripción. Así que, bueno, te agradecemos el tiempo, ha sido muy claro y bueno, próximamente haremos otra entrevista porque es muy complejo, es muy amplio el tema y bueno, hay mucha gente que hoy se está metiendo en este mundo. Así que, muchísimas gracias y bueno, nos veremos pronto. Genial, bueno, muchísimas gracias a vos, Julio. Fue un placer poder charlar con vos.
Así que bueno, nos estaremos viendo pronto. Gracias.